Uno de los compromisos más importantes que Izquierda Unida, Los Verdes, Fuengirola adquirió con los fuengiroleños y fuengiroleñas, si alcanzaba representación en nuestro ayuntamiento, fue que nos convertiríamos en la voz de los ciudadanos y ciudadanas. Es por ello que nuestro grupo municipal presenta esta moción de forma literal, a como nos lo ha hecho llegar la plataforma de afectados por la hipoteca que compartimos y que defendemos. Visto que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades básicas. Visto que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo entre 2007 y 2010, en el Estado español, se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias y que las previsiones dicen que entre el año 2011 y 2012 se podrían llegar a la cifra de 500.000. Visto que cuando esto sucede, las familias no solo se enfrentan a la pérdida de su vivienda, sino también a una condena financiera de por vida, la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia un proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta, cosa que con el actual contexto de crisis viene sucediendo en el 90% de los casos, con la ley vigente, la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante más los intereses y costas judiciales a las personas en situación de insolvencia mediante el embargo de sus nóminas, cuentas, etcétera, así como los embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena de exclusión social y economía sumergida. Visto que en esta legislación, que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación, no es solo anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios, todo esto se suma a la publicidad engañosa con que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondían todo tipo de cláusulas abusivas, como el caso de las cláusulas suelo. Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, que todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y, en cambio, las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales. Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social, y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos que son acumulados por cajas y bancos, o en el artículo 24, que garantiza la tutela judicial, vulnerada en los procesos de ejecuciones hipotecarias, donde se produce clara indefensión a la parte más débil de la relación jurídica, así como los compromisos jurídicos en materia de derechos de la vivienda asumidos por el Estado español a ratificar los tratados internacionales vinculantes, como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, especialmente a partir de su observación general número 4, que concreta el contenido del derecho a la vivienda adecuada, y la observación general número 7, que defiende los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda. Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es en los ayuntamientos donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda, así los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados. En primer lugar, porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis económica, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las familias y de personas afectadas. Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o a la familia de toda residencia y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesionalmente como familiarmente. Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios, aún más cuando supone el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera, conlleva altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal, por todo ello, se solicita al Pleno que se adopten los siguientes acuerdos: instar al Gobierno central
que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, se apruebe una modificación de la regularización hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda principal más intereses y costas judiciales quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la Unión Europea o de Estados Unidos. Instar al Gobierno de la Nación a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida o involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que se están acumulando en las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos, en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible. Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión mixta en la que participen representantes del Pleno Municipal y de las asociaciones de afectados, asociaciones vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos, en los casos que no sea posible garantizar el realojo digno de las familias afectadas. Dar traslado de estos acuerdos al presidente del Gobierno, al Consejo de Ministros y en especial al Ministro de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso, del Senado, al Parlamento andaluz, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio. Esa es la moción. Espero que todos los grupos políticos que están aquí representados hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola den su apoyo a esta moción que presenta hoy aquí Izquierda Unida a petición, como ya hemos dicho anteriormente, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Nuestra formación política está convencida de que hoy en día tenemos la imperiosa necesidad de reformar la ley hipotecaria para regularizar la dación en pago, ya que no es de recibo que familias con una insolvencia económica sobrevenida por los efectos de esta devoradora crisis, no solo pierdan su vivienda, sino que queden con una condena financiera de por vida, sin posibilidades de salir del pozo ni rehacer su vida. Y es que esta crisis está convirtiéndose en un negocio redondo para los banqueros y el sector financiero de nuestro país, y lo explico con un ejemplo para que todos los ciudadanos puedan entenderlo. Una joven pareja, ambos con trabajo fijo y mileuristas, en los tiempos de bonanza económica, acude al banco con la ilusión de crear un proyecto de futuro, comprar una casa y crear una familia. Esta pareja firma una hipoteca por 40 años con toda clase de cláusulas trampa por desconocimiento financiero que les cuela la entidad bancaria. Comienzan a pasar los años y tienen 2 hijos. Y primero uno y después otro pierden su empleo a consecuencia de la mal llamada recesión económica en su momento. Con 2 hijos a los que alimentar prefieren que con el poco dinero que tiene de subsidio pagar los alimentos de los mismos y dejan de pagar la hipoteca. Va pasando el tiempo y el banco inicia un proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con el desahucio y con la subasta de la vivienda. Con el actual contexto de crisis económica en la que estamos inmersos, la subasta queda desierta y el banco se hace con la propiedad de esa vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamándole a esta familia ya desahuciada y sin vivienda la deuda, los intereses de demora y las costas judiciales. Esto es un negocio redondo para los bancos, puesto que esta vivienda la volverá a vender y volverán a cobrar y cobrarán la deuda del anterior propietario y la nueva hipoteca que genere por la citada venta de la vivienda. Por todo esto, y porque los bancos han recibido cantidades astronómicas de dinero por parte del Gobierno que estamos pagando los ciudadanos y ciudadanas, ya lo hizo el Gobierno del Partido Socialista con Zapatero y también lo está realizando el señor Rajoy ahora con el Partido Popular, pedimos que la ley hipotecaria cambie, que deje de beneficiar a los poderosos banqueros y que proteja a los ciudadanos y ciudadanas. La dación en pago es el primer paso, pero no el último en materia de vivienda, ya que hoy en día la vivienda se considera un valor de mercado y no un derecho como queda reflejado en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía. Por ello, insto nuevamente a todos los grupos políticos a apoyar esta moción y a la iniciativa legislativa popular que lo está reclamando la ciudadanía a boca llena. Los ciudadanos y ciudadanas ven a los políticos hoy en día como un problema y deberían ver a los políticos como una solución. Hoy podemos aquí ser la parte de la solución de uno de los más graves problemas que tienen hoy por hoy los ciudadanos y ciudadanas, que es no perder el derecho a una vivienda. Iniciamos segundo turno y tiene la palabra el ponente. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, señora Mula, hemos dicho que íbamos a debatir los puntos por separado, pero usted se ha empeñado en debatirlo todo junto. Ha hecho una mezcla del suyo, del anterior, de la Junta y demás, para debatirlo todo, para debatirlo de forma conjunta. Muy bien. Al Real Decreto al que usted se refiere, señora Mula, ese Real Decreto del 6/2012, se lo voy a leer, ¿vale? Ya que usted
ha hecho alusión al mismo, el modelo de protección diseñado gira en torno a la elaboración de un código de buenas prácticas, es decir, ya se reconoce que antes había malas prácticas, al que voluntariamente, y ahí está la palabra clave, al que voluntariamente podrán adherirse las entidades de crédito y demás entidades que de manera profesional realizan la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. Es decir, estas soluciones que aporta el señor Rajoy y el ministro son papel mojado, no obliga a ningún banco a adherirse, no obliga a ningún banco a la dación en pago, que es lo que está demandando la ciudadanía y las plataformas de afectados por la hipoteca. Y digo que es papel mojado porque me puede decir usted, señora Mula, desde el día 10 de marzo, ¿en cuánto ha descendido el número de desahucios? No han descendido, todo lo contrario, siguen aumentando y aquí en nuestra comunidad y en Málaga lo hacen de forma acelerada. Me va a decir usted, cuando hablaba de las leyes, que si España estaba al margen de la ley, ¿me va a decir usted, señora Mula, que se está cumpliendo estrictamente con lo que dice el artículo 47 de la Constitución? Que tenemos derecho a una vivienda digna. No se está cumpliendo con ese marco legislativo, aunque la ley esté ahí. Y vienen ustedes a decir que si Izquierda Unida tiene la Consejería de Fomento, y vienen ustedes a pedir a Izquierda Unida que en 84 días hagan pues todo, que lo hagan todo en 84 días. Y le voy a decir más. Izquierda Unida no solo ha hecho sentarse con la plataforma de afectados de hipoteca, con stop desahucio y demás, que también, que eso no lo ha hecho el gobierno de Rajoy. Ustedes entráis como un burro en una cacharrería, un elefante en una cacharrería, arrasando con todo, no sentáis, no debatís, porque esto es lo que se hace a golpe de decreto. Sin embargo, hay muchas más cosas y se lo voy a comentar en el punto siguiente, porque no quiero mezclar los debates. No quiero mezclar los debates. Ahora estamos debatiendo si usted quiere que se le inste al gobierno de Mariano Rajoy la dación en pago, la regularización de la ley hipotecaria para facilitar la dación en pago. No está, esto es voluntario, para que se regule y se obligue a las entidades financieras a adoptar la figura de la dación en pago para proteger a las familias. Ustedes apuestan por salvar a bancos y no salvar a familias, está claro. No obligan ustedes con este Real Decreto absolutamente a nada. Un código de buenas prácticas, que ya lo he dicho anteriormente, pues está dando claramente que antes había malas prácticas en las entidades financieras y no obligan por ley a los bancos a establecer la dación en pago, que es lo que piden los ciudadanos, que no lo está pidiendo Izquierda Unida, que Izquierda Unida se adhiere a esa petición y a esa iniciativa legislativa popular en la que los ciudadanos están recogiendo miles y miles de firmas en las calles, porque es de recibo. Es de recibo que si un ciudadano no puede pagar la hipoteca de su única vivienda, donde el techo en el que viven, que no puede porque tienen una insolvencia sobrevenida, no es porque quieren, no es porque no quieran pagar la hipoteca, es porque no puedan, pues simplemente, en la última opción, como opción a los bancos, la dación en pago. Yo te doy, te entrego mis llaves, pero no me cobres intereses, no me cobres costas, no me sigas cobrando la deuda, los intereses y las costas judiciales. Eso no se da en ningún país de Europa ni en Estados Unidos, pero se da aquí en nuestro país y ustedes no los quieren regular, porque a mí me ha quedado bastante claro con su intervención que parece ser que no van a votar a favor de esta moción que presenta aquí nuestro grupo. Muchas gracias. La palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy breve. Dar las gracias al Grupo Socialista por su apoyo. Creo que no lo voy a tener por parte del Grupo Popular. Señora Mula, una cosa es ganar por mayoría absoluta y otra cosa es gobernar como gobernaban los antiguos reyes autoritarios. Es decir, gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo. Me dice usted que este decreto es fantástico. Se han adherido todas las entidades bancarias y por eso ya a día de hoy no tenemos ningún desahucio en nuestro país. La realidad es bien distinta. Las cifras de desahucios crecen a un ritmo acelerado y este decreto, como ya le he dicho antes, es papel mojado, porque usted lo ha dicho muy bien, lo ha definido fantásticamente. El decreto vincula, pero no obliga. Se lo digo, no obliga a las entidades financieras, no obliga en ningún momento. Y necesitamos una ley hipotecaria donde esté regularizada y esté obligada la dación en pago. Lo están demandando los ciudadanos y ciudadanas. No es Izquierda Unida ni los grupos políticos que se enfrentan al Partido Popular. Son los ciudadanos y la calle las que están demandando eso y las diferentes plataformas de afectados. Ustedes se están poniendo en evidencia vosotros mismos, estáis poniéndose del lado de los bancos, del lado del que más capacidad tiene, del que tiene más
aporte financiero del banquero, de ese que ha sido el responsable de la crisis, y están dejando de lado a las familias que se queden en la calle con sus hijos y con una deuda y una condena financiera de por vida. Nosotros vamos a votar a favor de nuestra moción. Le agradecemos nuevamente al Partido Socialista su apoyo y espero que lo reconsideren, pero lamentaría muy mucho que no votaran a favor de esta moción. Muchas gracias. Vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor de la propuesta de Izquierda Unida? En contra. No se aprueba. Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo municipal va a posicionarse a favor de la moción que trae a debate hoy aquí el Partido Socialista, y nos posicionamos a favor de esta moción con la tranquilidad moral que nos da la coherencia de nuestro discurso. La coherencia que ha mostrado nuestra formación política, porque estábamos en contra de la subida del IVA antes y lo estamos ahora, antes con el Partido Socialista y ahora con el Partido Popular. Si son ustedes iguales. Cuando gobernaba Zapatero subió el IVA y el señor Montoro, el señor Rajoy e incluso usted, señora Oña, ponían el grito en el cielo y hasta realizaron una campaña de recogida de firmas para que el Gobierno de Zapatero diera marcha atrás con la subida. Ahora es el señor Rajoy quien gobierna y sube el IVA, y son los socialistas, con Rubalcaba a la cabeza, los que se indignan y se consideran líderes de las protestas para que el Gobierno del Partido Popular dé marcha atrás en la subida del IVA. Les están ustedes tomando el pelo a los ciudadanos y a las ciudadanas, y cada vez más ciudadanos y más ciudadanas están viendo que este bipartidismo no llega a ningún lado. Este PP-PSOE no los va a llevar a ningún sitio. La hipocresía y el engaño a los ciudadanos es la base de sus programas, ya que ni Rajoy llevaba en su programa la subida del IVA, incluso lo desmintió abiertamente y alegremente durante la campaña electoral, ni tampoco lo llevaba Zapatero en el suyo cuando ejecutó la subida del IVA. El IVA, y estará usted de acuerdo conmigo, señora Oña, que la subida del IVA es una medida insolidaria, que afecta a todas las personas por igual, a los parados, a los trabajadores, a los pensionistas, a los mileuristas y a los que cobran 140.000 euros al año. Afecta exactamente lo mismo a unos que a otros. Y debe usted estar de acuerdo con estas palabras, señora Oña, porque son suyas. La dijo usted en el pleno extraordinario del día 26 de octubre del año 2009, cuando el Gobierno de Zapatero también subió el IVA. El IVA es un impuesto insolidario y tremendamente injusto, porque grava sin progresividad por igual a todos los ciudadanos con independencia de sus recursos económicos. Es una puñalada al consumo, a los comercios, a la familia y al turismo. Y, en definitiva, una medida que va a afectar negativamente al crecimiento y a suponer una caída del Producto Interior Bruto fuertemente. Además, como ya le he dicho anteriormente, esto lo defendía usted, señora Oña, a capa y espada, hace poco, cuando Zapatero fue el quien subió el IVA, que, por cierto, no lo subía tanto como ustedes, pero también lo subió en 2 puntos. Espero que el Partido Popular también apoye esta moción, ya que, como usted decía, señora Oña, allá por el mes de octubre, en un pleno extraordinario aquí, en este mismo salón, donde subieron ustedes las tasas y los precios públicos a los ciudadanos y las ciudadanas de Fuengirola, y le voy a leer textualmente el acta del pleno para refrescarle la memoria. Usted nos decía, en nuestro discurso, usted, refiriéndose a mi persona, usted tiene una ideología que dice todos los días los líderes de Izquierda Unida, que hay que subir los impuestos. Ustedes lo defienden. Como nosotros somos del PP, no somos de Izquierda Unida ni del Partido Socialista, no subimos los impuestos, no se tocan. Me parece que el señor Mariano Rajoy, si atendemos a sus palabras, señora Oña, se ha tenido que volver de la izquierda más radical del mundo porque no ha dejado ni un impuesto sin subir. Bueno, sí, no le ha subido el impuesto a la grande fortuna, ni ha creado el impuesto de patrimonio, ni quiere cobrar los impuestos a la Iglesia, ni quiere gravar las transacciones financieras. Todos estos impuestos que sí subirían si Izquierda Unida ostentara la presidencia del Gobierno de este país. Ustedes, a diferencia de nosotros, usan el puño de acero con los más débiles y el guante de seda con los poderosos. Y tampoco vamos a votar a favor de su enmienda porque lo dice claramente, es decir, nosotros estaremos en contra de la subida del IVA siempre y cuando no impida la recapitalización de la banca española. Es que nosotros no estamos a favor de esa recapitalización. Es que no se puede seguir inyectando dinero público a la banca, esa banca que está echando a las personas y desahuciando a las familias de sus casas, y seguir ingresando dinero público en las arcas de esos banqueros que se están enriqueciendo y que ninguno dan pérdidas a final de año. Pero, sin embargo, se sigue inyectando el dinero público a la vez que a las familias les cuesta cada vez más hacer frente a los impuestos y se toca el IVA, como ya decía, el impuesto más solidario del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta.
Estamos nuevamente ante un nuevo debate de «y tú más, tú eres malo, tú peor». La situación de España, como bien decía la señora Mula, la situación de España ustedes ya la conocían. Es decir, ¿ya sabían ustedes cómo estaba el Estado? ¿O es que acaso no estaban ustedes en la oposición si lo denunciaban a diario, que España tenía un agujero y demás? Es decir, ya lo conocían. Me gustaría leeros una cita que ya le leyó nuestro coordinador general al señor Mariano Rajoy, la cita de un presidente de un país cuya Reserva Federal sí hace los deberes al menos desde la crisis del año 29. Se trata de Thomas Jefferson y seguro que la conocen porque es una cita muy conocida. Decía Jefferson en 1802, «Pienso que las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que todos los ejércitos listos para el combate. Si el pueblo estadounidense permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos privados y las entidades y todas las entidades que florecerán en torno a ellos privarán a los ciudadanos de los que les pertenece, primero con la inflación y más tarde con la recesión, hasta que sus hijos se despierten sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron». Esta cita es de total actualidad al día de hoy. Eso es lo que nos ha llevado a Europa, esa Europa antisocial que vosotros, tanto Partido Socialista como Partido Popular, habéis querido cuando se firmó el Tratado de Maastricht. Ya lo advertía Izquierda Unida, los mercados son insaciables y lo van a devorar todo. Usted, señora Mula, en su discurso habla de que no hay alternativa, que el presidente hace esto porque no hay otra alternativa. Sí hay alternativa. Yo les voy a recomendar la lectura de un libro que precisamente se llama Hay alternativa, de Vicente Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, en el cual exponen una serie de medidas económicas para salir de otra forma diferente de la crisis. Hay dinero para buscar una salida por la vía de los mayores ingresos, señora Mula. En un estudio que ha hecho GESHA, un sindicato de técnicos de Hacienda, que dicen, este sindicato de técnicos de Hacienda, son técnicos en Hacienda, que se puede conquistar en relativamente corto periodo de tiempo un total de 63.000 millones de euros. Proponen hacer un tramo más del 35% en el impuesto de sociedades a las grandes economías y empresas y evitar que las mismas evadan impuestos en paraísos fiscales. ¿Qué han hecho ustedes, señora Mula? Ustedes, en el Gobierno de la Nación, han hecho todo lo contrario, amnistiar a esas grandes fortunas y a esos grandes capitales. Así que, por coherencia, vamos a votar a favor de la moción que presenta hoy aquí el Partido Socialista, vamos a votar en contra de la moción que presenta el Partido Popular. Y me gustaría pues preguntarle a la señora Oña si ha trasladado unas palabras al señor Rajoy, unas palabras que dijo usted misma aquí en el pleno ordinario del día 26 de octubre del año 2009, cuando Zapatero subió el IVA. Sabemos que cuando se suben los impuestos, evidentemente se recauda muchísimo menos porque se crea paro, falta de inversión. Se crea paro otra vez y en consecuencia se recauda menos. Esto es algo que ya económicamente está absolutamente demostrado y es por eso por lo que algunas potencias mundiales ya se han decidido a llevar a su política urgentemente contra la crisis bajada de impuestos. La subida de los impuestos es inoportuna porque van a agravar a la crisis, porque la ciudadanía lo rechaza y porque, desde luego, como ya digo, económicamente será mucho peor el remedio que la enfermedad. Espero que estas palabras, porque tenía usted razón en ese momento y la tenemos ahora nosotros cuando la estamos volviendo a leer, se la haya trasladado al señor Rajoy y haga que dé marcha atrás en muchas de las medidas que solamente causan sufrimiento a las familias y a los ciudadanos españoles. Muchas gracias.